¿Qué tal amigos? De nuevo yo les saludo. Mi nombre es Miguel Vázquez Martínez, es estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica en ESIME Unidad Capozalco del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, actualmente estoy cursando la materia de máquinas eléctricas en el grupo 4ND4. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y es el de los motores. El motor es de corriente continua o directa, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de dos tipos de motores en específico que están que son parte importante de la industria, del desarrollo de la tecnología, de todo esto que nos interesa a nosotros. Y bueno, primero vamos a hablar acerca de estos dos tipos de motores. Y bueno, uno de ellos me dio la tarea de traer un pequeño ejemplo y es este motor. Este es un motor que, bueno, podemos sacar de algunos componentes que, bueno, en general son motores de corriente continua, pero no son motores como los que convencionalmente conocemos. Y déjenme ver, aquí tenía una pequeña muestra de este tipo de motores. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a estos motores de rotor, que utilizan escobillas, y que, bueno, esta parte es móvil, ¿sí? Pero bueno, aquí tenemos un detalle muy importante. Eh, Al ser utilizado en maquinaria o en maquinaria que debería de estar funcionando constantemente, estos llegan a desgastarse gracias a la que las escobillas pues tienen fricción y esto genera calor, genera residuos y bueno, desgaste y todo esto. Entonces nosotros necesitamos buscar alguna alternativa de prescindir de este tipo de escobillas. Y bueno, lo encontramos en los motores como los que les acabo de mostrar, que se llaman motores sin escobillas o motores brushless o algunos otros tipos de nombres. Me parece que se llama BSLC. Pero bueno, los motores brushless, vamos a hablar acerca de qué es este tipo de motor. Y bueno, un motor sin escobillas, un motor brushless, es un motor eléctrico que emplea escobillas para realizar el cambio de polaridad. Bueno, esto quiere decir que no emplea escobillas, disculpen, y son conmutados electrónicamente. Anteriormente este es conmutado con escobillas, que esto quiere decir que el movimiento pegando con las escobillas va conmutando al rotor, pero en este caso no. Aquí vamos a ver que esta parte es fija, esta no es móvil, así que esta se tiene que ir conmutando de una manera electrónica. Y bueno, otro tipo de motor, y es un motor muy importante para la industria, es el motor de pasos o paso a paso. Y bueno, este es un motor que también es sin escobillas, que puede ser de imán permanente o de reductancia variable, que tiene como características que desempeñan en rotar en ambas direcciones y moverse con incrementos angulares precisos, sostener un torque en detención, perdón, y velocidad cero, y controlarse con circuitos digitales. Esto quiere decir a grandes rasgos que este motor lo voy a poder yo mover en una dirección u otra, de forma que pueda yo dejarlo móvil en movimiento o dejarlo quieto y que este soporte la carga que está aguantando, supongámoslo así. Más adelante vamos a ver algunos tipos de estos ejemplos que son muy interesantes, pero bueno, vamos a continuar. Y bueno, ¿cuáles son las características eléctricas de los motores de corriente directa sin escobilla? Y bueno, una de ellas es que los motores tienen la característica de que no emplea escobillas en la conmutación para la transferencia de energía. En este caso, la conmutación se realiza electrónicamente. Tiene mayor eficiencia, mayor respuesta dinámica, mayor velocidad de par motor. Y bueno, hablando de esto también, ¿cuáles serán las características eléctricas de los motores de corriente directa a paso? Y bueno, los motores paso a paso tienen una tensión de trabajo eh, impresa en la hoja de datos, pero algunas veces es necesario aplicar un voltaje superior para lograr que determinado motor cumpla con el torque deseado.
También la resistencia de los bobinados determinará la corriente que consumirá el motor y su valor afecta la curva en torque del motor y su velocidad máxima de operación. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo vamos a seleccionar correctamente un tipo de motor u otro. Y bueno, hablando de los motores sin escobillas, en los motores brushless, el par de arranque generalmente debería de ser superior al par máximo de carga. Y a la hora de elegir un bobinado, hay que elegir el que asegure que el voltaje aplicado directamente al motor es suficiente para alcanzar la velocidad o las revoluciones por minuto deseada en los puntos de funcionamiento. Y bueno, ¿cómo vamos nosotros a seleccionar un motor a paso? Y lo primero es que necesitamos saber para qué lo vamos a ocupar. Sí, puede ser esto para una maquinaria de movimientos repetitivos, alguna maquinaria que tenga que soportar fuerzas, cargas, o alguna maquinaria que tenga que hacer movimientos precisos. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto, pero bueno, lo primero es que debe juzgarse cuánto se necesita el par estático de uno de estos principales para elegir el motor paso a paso. Es quiere decir que si yo lo voy a dejar estático, ¿cuánto debe de soportar para que no ceda? Y bueno, se debe tomar en cuenta que cuando la carga es grande, se debe usar un motor de torque grande. Cuando el índice de par es grande, la forma del motor también lo es. Entonces, bueno, entonces no solamente vamos a utilizar un motor que sea muy bonito, sino que se ajuste a las necesidades que vamos a tener. Y bueno, un tema también que hablar es que parece ser que estos motores son idénticos, ¿no? Pero bueno, el funcionamiento de uno de estos motores no tuve la oportunidad de poder traer un motor de paso a paso, pero bueno, el funcionamiento, bueno, no, perdón, cómo está constituido, cómo está formado por dentro, también tiene un rotor en movimiento y este normalmente está dentado. Entonces, bueno, vamos a verlo más adelante, vamos a tocar otra vez el tema, pero bueno, hay que hablar de las diferencias de estos motores. Y los motores paso a paso están diseñados para maximizar el par de retención, que quiere decir que soportar cargas y todo eso. La capacidad para mantener la carga mecánica de uno de los pasos fijo. Por otro lado, los motores brushless generalmente funcionan con el rotor rezagado. Este es el rotor rezagado. Este es prácticamente fijo. Y el estator, de modo que la corriente aplicada siempre genera al par máximo. Entonces, esto quiere decir que estos motores están hechos para alcanzar la máxima velocidad y los otros para alcanzar la máxima fuerza. ¿Sí? En este caso, de otra forma también precisa. Y bueno, uno es para aplicar par máximo, máxima velocidad, y el otro es para aplicar máximo torque. Entonces, este es rápido, el otro es lento, fuerte, este es un poco más débil y habla acerca de menos rozamiento, máxima velocidad. Y bueno, vamos a hablar qué tipo de métodos de control existen para estos motores. Y bueno, los motores sin escobillas utilizan sensores de efecto Hall que detectan la posición del rotor y su control electrónico determina la conmutación de los devanados del motor. Y el motor a pasos existen dos tipos de control. El control unipolar y usado bobinado y este usa el bobinado de motor bipolar. Ese bobinado de motor bipolar y el formato bipolar que emplea una corriente de bobinado reverso para revertir el flujo del estator. Y bueno, nosotros podemos encontrar, ahora vamos a hablar acerca de esto, ¿dónde podemos encontrar este tipo de motores? Lo primero es que los motores paso a paso, bueno, los podemos encontrar en máquinas de montaje, en mesas giratorias, en robótica, en mesas de movimiento que van desde el eje X a Y. Bueno, esto normalmente debe de tomarse en cuenta que estos motores se utilizan en donde la precisión del desplazamiento tiene gran importancia.
Hablábamos de esto anteriormente, acerca de movimientos repetitivos, movimientos de gran precisión, como el área de la medicina, como el área de los elevadores. Bueno, todo esto vamos a hablar un poco más adelante. La robótica, eh, en todo este tipo de maquinarias en donde necesitan movimientos precisos y fuertes, hay que aclararlo muy bien. Y bueno, los motores de escobillas, ¿dónde los podemos encontrar? Normalmente en la actualidad este tipo de motores están ganando mucho auge en el área de la electrónica, en donde se necesita un movimiento mayor. Normalmente lo vamos a encontrar en juegos de control remoto, en juguetes, perdón, en los famosos drones, en donde se necesita alcanzar una velocidad máxima de rotación. Eh, bueno, también lo vamos a encontrar en algunos equipos médicos, en equipos de automatización y en electrodomésticos, ventiladores, todo este tipo de cosas, aire acondicionado. Y bueno, prácticamente los dos abarcan las mismas áreas, sin embargo, lo que necesitamos saber es que cada motor tiene su propio fin. Uno es el de la máxima velocidad, menor fricción, menor mantenimiento. Estos motores también los vamos a encontrar en algunos ventiladores de las computadoras que uno los llega a desarmar. Ahí vamos a encontrar ese tipo de motores de corriente directa. Y bueno, estos son algunos pasos algunos temas muy importantes acerca de estos dos motores a grandes rasgos. Bueno, más adelante vamos a estar hablando acerca ya de algo que tenga que ver con matemáticas. También estaremos aprovechando la oportunidad para tratar de conectar este tipo de motores a un controlador. Este necesita un controlador, ya que los otros motores a los que estamos acostumbrados normalmente le conectan una corriente y este por ende gira. Va a girar con máxima velocidad, pero máxima, pues también hay fricción. Y esos motores no tienen fricción, pero necesitan ser controlados electrónicamente. Entonces vamos a buscar la oportunidad de generar el controlador para hacer funcionar este tipo de motores y veamos nosotros cómo se pueden regular y todo eso. Y bueno, sin más, yo me despido. No sin antes decirles que están invitados para ver este tipo de videos. Más adelante vamos a hablar acerca de temas un poco más específicos, temas de esta materia. Y bueno, fue un placer, un gusto saludarles. Espero se encuentren muy bien y hasta la próxima.